El tesoro perdido del capitán Corazón de Oro. Sus manos temblorosas contaban las últimas monedas mientras sus hijos la miraban con ojos hambrientos que partían el alma. Era el año 1703, en el puerto de Tortuga, donde las leyendas nacían y morían con cada marea. Entre las callejuelas polvorientas y las tabernas llenas de humo, una historia estaba a punto de comenzar que cambiaría para siempre la definición de lo que significa ser verdaderamente rico. Carmen Delgado se sentaba en los escalones de su pequeña cabaña, con sus 3 hijos acurrucados a su alrededor como polluelos buscando el calor de su madre. Había enviudado hacía 6 meses, cuando su esposo Diego cayó desde el mástil de un galeón mercante durante una tormenta. Desde entonces, había vendido todo lo que tenía de valor, sus joyas, sus vestidos, incluso los muebles de su casa. Pero el hambre es un enemigo más cruel que cualquier pirata que haya surcado los mares. Sus hijos, María de 8 años, Pedro de 6 y el pequeño José de apenas 3, no habían comido una comida completa en 4 días. Carmen les sonreía y les decía que mañana todo estaría mejor, pero por las noches, cuando creía que dormían, lloraba en silencio sabiendo que ya no tenían nada más que vender, nada más que dar. En esa misma isla, a menos de 1 milla de distancia, vivía un hombre que era la envidia y el terror de todo el Caribe. Se llamaba Alejandro Mano de Oro Vázquez, y durante los últimos 15 años había acumulado una fortuna que haría palidecer de envidia a los mismísimos reyes de Europa. Su barco, la Venganza Dorada, era una leyenda flotante repleta de tesoros que habían pertenecido a docenas de galeones españoles. Cofres llenos de doblones de oro, perlas del tamaño de huevos de paloma, esmeraldas más grandes que puños, rubíes que brillaban como gotas de sangre divina. Alejandro había saqueado desde las costas de Venezuela hasta las bahías de México, y cada botín había sido más espectacular que el anterior. Pero esa tarde de octubre, mientras caminaba por las calles de Tortuga después de vender parte de su último botín, algo hizo que se detuviera en seco. Había escuchado algo que congeló la sangre en sus venas. El llanto silencioso de una mujer que trataba de no despertar a sus hijos. Alejandro había escuchado muchos tipos de llanto en su vida. Había escuchado el llanto de terror de sus víctimas, el llanto de rabia de enemigos derrotados, el llanto de desesperación de marineros a punto de ahogarse. Pero este era diferente. Este era el llanto de una madre que veía morir de hambre a sus hijos y no podía hacer nada para evitarlo. Y por primera vez en 15 años de piratería, Alejandro Mano de Oro sintió que algo se partía dentro de su pecho endurecido. Se acercó lentamente a la pequeña cabaña desde donde venían los sollozos. A través de una ventana rota, pudo ver a Carmen sentada en el suelo, acunando a su hijo menor mientras las lágrimas caían silenciosas por sus mejillas. Los otros 2 niños dormían en un jergón delgado, con los rostros hundidos por la desnutrición. En la mesa, vacía excepto por un pedazo de pan duro y un poco de agua sucia en un cuenco agrietado. Alejandro había visto pobreza antes. Había pasado junto a mendigos, huérfanos, viudas en desgracia. Pero siempre había seguido caminando, porque en el mundo de los piratas, la compasión era una debilidad que podía costarte la vida. Pero algo en esa escena le recordó algo que había tratado de olvidar durante décadas. Su propia madre, 30 años atrás, en una cabaña igual de miserable en las costas de Andalucía. Él mismo como niño hambriento, viendo cómo ella se saltaba comidas para que él pudiera comer. Recordó el día que murió de hambre y enfermedad, cuando él tenía apenas 14 años, y como juró que nunca más sería pobre, nunca más sería vulnerable, nunca más dependería de la caridad de nadie. Se había cumplido esa promesa convirtiéndose en el pirata más temido y rico del Caribe. Pero ahora, viendo a Carmen con sus hijos, se dio cuenta de algo terrible. Se había convertido exactamente en el tipo de hombre que podría haber salvado a su propia madre, pero que nunca lo habría hecho. Durante horas permaneció allí, escondido en las sombras, observando. Vio cómo Carmen partía el pedazo de pan en 4 partes diminutas, guardando la más pequeña para sí misma. Vio cómo fingía beber agua mientras sus hijos saciaban su sed, para que hubiera suficiente para ellos. Vio cómo les cantaba nanas para que se durmieran y no sintieran el dolor del hambre vacía. Y con cada gesto de amor sacrificial, algo se desmoronaba dentro del corazón blindado de Alejandro. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol doraron las calles polvorientas de Tortuga, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Regresó a su barco y abrió el cofre más grande de su camarote privado. Estaba lleno de doblones de oro español, cada uno valía más de lo que la mayoría de las personas ganaba en un año entero. Contó 100 monedas y las puso en una bolsa de cuero. Pero cuando estaba a punto de cerrar el cofre, se detuvo. 100 monedas durarían tal vez 3 meses, pensó. ¿Y después qué?
¿Carmen volvería a pasar hambre con sus hijos? ¿Volvería a llorar en silencio mientras ellos se desvanecían lentamente? Contó 200 monedas más. Luego 300. Luego 500. Cuando terminó, había vaciado completamente su cofre de doblones más preciado. Más de 1000 monedas de oro puro que representaban 5 años de los saqueos más exitosos de su carrera. Pero por alguna razón que no podía explicar, nunca se había sentido más rico. Envolvió las monedas en varias bolsas más pequeñas para que no hicieran ruido, y se dirigió hacia la cabaña de Carmen. Era muy temprano y las calles estaban desiertas. Nadie lo vio acercarse a la puerta destartalada. Dejó la primera bolsa junto al umbral, luego otra, hasta que hubo 6 bolsas llenas de monedas de oro. Suficiente para que Carmen y sus hijos vivieran cómodamente durante años, suficiente para que nunca más pasaran hambre, suficiente para que los niños pudieran ir a la escuela y tener un futuro mejor. Entonces golpeó suavemente la puerta y se escondió detrás de un muro cercano para ver qué pasaba. Carmen abrió la puerta con cautela, temiendo que fuera el casero viniendo a echarla por no pagar el alquiler. Cuando vio las bolsas, su primera reacción fue de miedo. En Tortuga, nadie dejaba regalos sin motivo, y los motivos solían ser peligrosos. Pero cuando abrió la primera bolsa y vio el brillo dorado de las monedas, sus piernas se tambalearon y tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta. ¿Mamá?, preguntó María, apareciendo detrás de ella. ¿Qué es eso? Carmen no podía hablar. Con manos temblorosas, abrió las otras bolsas una por una. Era más oro del que había visto en toda su vida. Era más riqueza de la que había soñado jamás. Y desde su escondite, Alejandro sintió una emoción que había olvidado que existía. Felicidad. Pura, simple, genuina felicidad. Ver la expresión de alivio en el rostro de Carmen, escuchar los gritos de alegría de los niños cuando se dieron cuenta de que ya no pasarían hambre, observar cómo María saltaba y Pedro aplaudía mientras José reía sin entender qué pasaba pero contagiándose de la felicidad de su familia. Era mejor que cualquier tesoro que hubiera saqueado jamás. Pero la historia no terminó ahí. Porque Alejandro descubrió que cuando das desde el corazón, el universo conspira para que sigas dando. Durante los días siguientes, no podía dejar de pensar en Carmen y sus hijos. Se preguntaba si las monedas les durarían, si sabrían administrarlas bien, si alguien podría tratar de robarles sabiendo que tenían oro. Así que decidió convertirse en su protector silencioso. Comenzó a vigilar discretamente la cabaña de Carmen. Vio cómo ella gastaba el dinero sabiamente. Primero compró comida nutritiva para sus hijos, luego ropa nueva para reemplazar los harapos que llevaban, después pagó varios meses de alquiler por adelantado. Pero también vio algo más. Vio cómo Carmen, en cuanto se aseguró de que sus hijos estaban bien alimentados, comenzó a ayudar a otras familias necesitadas del barrio. Compartía comida con la anciana que vivía sola al lado. Pagó las medicinas del pescador enfermo que tenía 5 hijos. Ayudó a la joven embarazada cuyo marido había desaparecido en el mar. Y Alejandro se dio cuenta de que había encontrado a alguien con un corazón tan grande como el suyo había sido pequeño. Una noche, mientras Carmen repartía sopa caliente entre los niños huérfanos de la calle, Alejandro tomó otra decisión que lo sorprendió hasta él mismo. Regresó a su barco y comenzó a vaciar sistemáticamente sus cofres de tesoros. Las perlas fueron a parar a una bolsa que dejó en la puerta del médico que atendía gratis a los pobres. Las esmeraldas las dejó en la iglesia para el padre Miguel, que alimentaba a 100 personas todos los días. Los rubíes los repartió entre las viudas del puerto que luchaban por sacar adelante a sus familias. Mes tras mes, Mano de Oro se convirtió en el benefactor anónimo de Media Tortuga. Pero lo más extraordinario no era lo que daba, sino cómo se sentía cada vez que daba. Era como si cada tesoro que regalaba le devolviera una parte de su alma que había perdido años atrás. Era como si cada acto de generosidad lavara una mancha de su corazón endurecido por décadas de violencia y egoísmo. Los otros piratas comenzaron a notar el cambio. Mano de Oro ya no buscaba botines con la misma ferocidad de antes. Sus ataques se volvieron menos frecuentes, menos brutales. Comenzó a liberar a los prisioneros en lugar de venderlos como esclavos. Empezó a repartir parte del botín entre su propia tripulación en lugar de quedarse con la mayor parte. Algunos de sus hombres pensaron que se había vuelto loco. Otros empezaron a respetarlo aún más. Porque habían descubierto algo que lo sorprendió. Era más satisfactorio servir bajo un capitán generoso que bajo un tirano avaro. La moral de la tripulación mejoró. Los hombres luchaban con más valor porque sabían que su capitán se preocupaba por ellos.
El barco se convirtió en el refugio de marineros que buscaban algo más que simple saqueo. Pero el verdadero cambio en Alejandro vino 6 meses después del día que dejó las monedas en la puerta de Carmen. Fue el día que finalmente se atrevió a hablar con ella. Carmen estaba en el mercado, comprando frutas frescas para sus hijos, cuando un hombre alto y curtido por el sol se acercó a ella. Llevaba ropa simple, sin los adornos ostentosos que acostumbraba usar como pirata famoso. «Disculpe, señora», dijo con voz insegura. «¿Podría hablar con usted un momento?» Carmen lo miró con curiosidad. Había algo familiar en sus ojos, aunque no podía identificar qué. «¿Nos conocemos?», preguntó. Alejandro respiró profundo y tomó la decisión más valiente de su vida. «Soy quien dejó las monedas de oro en su puerta hace 6 meses». Carmen se quedó inmóvil, con una manzana en la mano y los ojos muy abiertos. Durante todos esos meses se había preguntado quién había sido su benefactor anónimo. Había rezado por él todas las noches, pidiendo a Dios que lo bendijera como él los había bendecido a ellos. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué nos ayudó?». Alejandro miró hacia el suelo durante un largo momento, luchando con palabras que nunca había dicho en voz alta. «Porque vi en usted a la madre que perdí hace 30 años», respondió finalmente. «Y vi en sus hijos al niño hambriento que fui una vez. Quise darles lo que nadie pudo darnos a nosotros». Carmen sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Durante meses había imaginado a su benefactor como un ángel, como un santo, como un milagro hecho persona. Nunca imaginó que podría ser un hombre de carne y hueso, con su propio dolor, con sus propias pérdidas. «¿Cómo puedo agradecerle?», preguntó. «Usted nos salvó la vida». «Ya lo ha hecho», respondió Alejandro con una sonrisa que transformó completamente su rostro curtido. «He visto cómo usa el dinero. He visto cómo ayuda a otros. He visto cómo ha convertido mi regalo en cientos de regalos para toda la comunidad. Usted me ha enseñado algo que nunca supe». «¿Qué cosa?». «Que la verdadera riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que das». Y así comenzó la amistad más improbable del Caribe. Carmen invitó a Alejandro a cenar con su familia esa noche. Los niños, que habían crecido escuchando historias terribles sobre los piratas malvados, quedaron fascinados al conocer a uno que había usado su tesoro para salvarlos. «¿Eres un pirata bueno?», le preguntó el pequeño José, de apenas 4 años. Alejandro se arrodilló para estar a la altura del niño. «Estoy tratando de serlo», respondió con honestidad. Y esa respuesta cambió todo, porque Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta, tenía una razón para ser mejor persona. No solo tenía una fortuna que proteger, sino una familia que había elegido cuidar. Durante los meses que siguieron, Alejandro se convirtió en una presencia constante en la vida de Carmen y sus hijos. Les enseñó a María a leer mapas y a navegar por las estrellas. Entrenó a Pedro en el arte de la esgrima, no para atacar, sino para defenderse. Jugaba con José y le contaba historias de aventuras en el mar, pero versiones suavizadas donde los piratas eran héroes que ayudaban a los necesitados. Carmen, por su parte, le enseñó a Alejandro algo que había olvidado. Le enseñó lo que significaba ser parte de una familia. Le enseñó que la verdadera fuerza no viene de inspirar miedo, sino de inspirar amor. Le enseñó que el hogar no es un lugar, sino las personas que te esperan cuando regresas del mar. Un año después del día que dejó las primeras monedas en su puerta, Alejandro tomó la decisión final que completaría su transformación. Decidió abandonar la piratería para siempre. Vendió la venganza dorada y usó el dinero para comprar una pequeña flota de barcos mercantes. En lugar de saquear, comenzó a comerciar. En lugar de robar, comenzó a transportar familias que buscaban nuevas oportunidades en las colonias. Pero lo más importante fue lo que hizo con los tesoros que aún le quedaban. Los repartió todos, hasta la última moneda. Construyó una escuela en Tortuga para que los niños pobres pudieran educarse. Fundó un hospital donde los médicos atendían gratis a quien no podía pagar. Creó un fondo para ayudar a las viudas y huérfanos de marineros muertos en el mar. Y cuando finalmente no le quedó ningún tesoro material, descubrió que era más rico de lo que había sido jamás. Porque tenía algo que ningún oro podía comprar, una familia que lo amaba, una comunidad que lo respetaba, y la paz de saber que había transformado su vida de destrucción en una vida de construcción. Carmen y Alejandro se casaron en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia de Tortuga, con María, Pedro y José como testigos de honor. Los niños finalmente tuvieron el padre que habían perdido, y Alejandro finalmente tuvo la familia que había estado buscando sin saberlo durante toda su vida. Vivieron en una casa modesta pero llena de amor,
donde la mesa siempre tenía un lugar extra para cualquier necesitado que pasara por la puerta. Alejandro trabajó honestamente como comerciante, y Carmen siguió ayudando a las familias de la comunidad, pero ahora con el respaldo y los recursos de su esposo. Los años pasaron, y la historia del pirata que renunció a su tesoro por amor se convirtió en leyenda. María creció y se convirtió en maestra, dedicando su vida a educar a los niños pobres como ella había sido. Pedro se hizo médico naval, sanando a marineros heridos en lugar de lastimarlos. José se convirtió en pastor, predicando sobre el poder del amor y la redención. Y todos ellos contaron a sus propios hijos la historia de Alejandro Mano de Oro, el pirata que había aprendido que la verdadera riqueza no se encuentra en los cofres llenos de oro, sino en los corazones llenos de amor. Cuando Alejandro murió a los 70 años, rodeado de su familia adoptiva y decenas de personas cuyas vidas había tocado, sus últimas palabras fueron: «Fui el pirata más pobre del Caribe cuando tenía todos los tesoros, y el hombre más rico del mundo cuando los regalé todos». Su funeral fue el más grande que Tortuga había visto jamás. No porque fuera un pirata famoso, sino porque había sido un hombre que había elegido usar su poder para sanar en lugar de herir, para construir en lugar de destruir, para amar en lugar de inspirar miedo. Y su legado continuó mucho después de su muerte. La escuela que había fundado educó a miles de niños durante generaciones. El hospital que había construido salvó incontables vidas. El fondo que había creado para viudas y huérfanos se convirtió en una institución que duró más de 2 siglos. Pero más importante que todas esas obras fue el ejemplo que había dado, que nunca es demasiado tarde para cambiar, que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo, que nunca es demasiado tarde para transformar una vida de egoísmo en una vida de servicio. La historia de Alejandro Mano de Oro nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana. Nos muestra que todos tenemos la capacidad de transformarnos, sin importar cuán oscuro haya sido nuestro pasado. Nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a dar. Nos recuerda que el amor puede florecer en los corazones más endurecidos, si estamos dispuestos a abrir la puerta. En nuestro mundo moderno, donde a menudo medimos el éxito por la acumulación de bienes materiales, la historia de Alejandro nos desafía a redefinir lo que significa ser verdaderamente próspero. ¿Cuántos de nosotros tenemos tesoros que podríamos compartir con quienes más los necesitan? No necesariamente tesoros de oro y plata, pero tesoros de tiempo, atención, conocimiento, experiencia, compasión. Todos tenemos algo valioso que ofrecer a alguien que está luchando, alguien que está pasando hambre, alguien que ha perdido la esperanza. La pregunta que la historia de Alejandro nos hace es simple pero profunda. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad para que otros puedan sobrevivir? ¿Estamos dispuestos a compartir nuestra abundancia para que otros puedan prosperar? Porque al final, como descubrió el pirata más temido del Caribe, dar no nos empobrece. Nos enriquece de maneras que nunca imaginamos posibles. Nos conecta con lo mejor de nosotros mismos. Nos da un propósito más grande que la simple supervivencia personal. Y nos enseña que los tesoros verdaderos no son los que guardamos celosamente, sino los que compartimos generosamente. No son los que acumulamos para nosotros, sino los que regalamos para otros. Porque la historia de Alejandro Mano de Oro no ha terminado. Continúa cada vez que alguien decide que hay cosas más importantes que la riqueza personal. Continúa cada vez que una persona próspera usa su abundancia para ayudar a quienes luchan. Continúa cada vez que elegimos ser el benefactor anónimo en la vida de alguien que necesita un milagro. Continúa contigo, cada vez que tienes la oportunidad de transformar la desesperanza de alguien en esperanza, cada vez que puedes convertir el hambre de alguien en abundancia, cada vez que decides que tu prosperidad solo tiene sentido si puede servir para la prosperidad de otros. Y cuando llegue tu última noche bajo las estrellas, podrás susurrar con orgullo las mismas palabras que él. Fui verdaderamente rico el día que aprendí a dar. Porque la historia de Alejandro Mano de Oro reveló algo que cambiaría para siempre el mundo de la piratería en el Caribe. Su ejemplo comenzó a extenderse como ondas en el agua. Otros capitanes piratas, al principio escépticos y burlones, empezaron a preguntarse si tal vez había otra forma de vivir en esos mares despiadados. Uno de esos capitanes era Roberto Sangre Negra Mendoza, un corsario que había sido rival de Alejandro durante años. Había escuchado rumores sobre la transformación de Mano de Oro, pero los había desechado como fantasías de viejas borrachas en las tabernas. Hasta que una noche, sus propios ojos fueron testigos de algo que no podía negar. Roberto había llegado a Tortuga después de un saqueo exitoso en las costas de Cuba, con sus bodegas llenas de oro y sus hombres sedientos de juerga.
Mientras caminaba por las calles del puerto, buscando una taberna donde gastar sus ganancias, vio algo que lo dejó paralizado. Era Alejandro, vestido con ropa sencilla de comerciante, repartiendo comida caliente entre un grupo de niños harapientos que se habían reunido cerca de los muelles. ¿Qué diablos está haciendo ese loco?, murmuró Roberto mientras se escondía detrás de unos barriles para observar. Durante más de una hora, Roberto observó cómo su antiguo rival atendía pacientemente a cada niño, asegurándose de que todos tuvieran suficiente comida, escuchando sus pequeñas historias, secando lágrimas y repartiendo sonrisas junto con el pan caliente. Pero lo que más lo impactó no fueron los actos de bondad de Alejandro. Fue la expresión en su rostro. Roberto había conocido a Alejandro durante 15 años, había luchado contra él, había bebido con él, había compartido botines con él, pero nunca, en todos esos años, había visto esa expresión de paz genuina en el rostro curtido del famoso pirata. Era como si hubiera encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Dio vueltas en su hamaca, pensando en la imagen de Alejandro con esos niños. Pensando en su propia vida de violencia y saqueo. Pensando en los cofres llenos de tesoros que guardaba celosamente en su barco, y en lo vacío que se sentía a pesar de toda esa riqueza. Al amanecer, tomó una decisión que sorprendió hasta a él mismo. Fue a buscar a Alejandro. Lo encontró en el pequeño almacén donde guardaba las provisiones que repartía entre los necesitados. Carmen estaba allí también, ayudando a organizar mantas para las familias que habían perdido sus casas en el último huracán. Alejandro, dijo Roberto con voz insegura, quitándose el sombrero en un gesto de respeto inusual en él. Necesito preguntarte algo. Alejandro se giró, sorprendido de ver a su antiguo rival en actitud tan humilde. ¿Qué necesitas saber, Roberto? ¿Cómo lo haces?, preguntó con una voz que traicionaba décadas de cansancio acumulado. ¿Cómo qué? ¿Cómo encuentras la paz? He visto cómo vives ahora. He visto lo que haces. Y veo algo en tus ojos que yo perdí hace tantos años que ni siquiera recuerdo cuándo. Alejandro estudió el rostro de Roberto durante un largo momento. Vio allí algo que reconocía perfectamente, el hambre espiritual de un hombre que había llenado su vida de riquezas materiales pero que seguía sintiéndose vacío por dentro. Ven conmigo, le dijo simplemente. Y así comenzó la transformación del segundo pirata más temido del Caribe. Alejandro llevó a Roberto a conocer a Carmen y sus hijos, ahora adolescentes prósperos y llenos de vida. Le mostró la escuela que había construido, donde 70 niños aprendían a leer y escribir. Le enseñó el hospital donde los médicos atendían sin discriminar entre rico y pobre. Pero sobre todo, le mostró algo que Roberto nunca había visto, una comunidad que funcionaba como una gran familia, donde todos cuidaban de todos, donde la abundancia de uno se convertía automáticamente en la seguridad de otros. ¿Ves esa anciana allí?, le preguntó Alejandro señalando a una mujer que barría la entrada de la escuela. Se llama Esperanza. Hace 2 años, sus hijos murieron en un naufragio y ella se quedó completamente sola, sin dinero, sin hogar, sin esperanza. Ahora es la cuidadora de la escuela, tiene un pequeño apartamento aquí mismo, y todos los niños la llaman Abuela Esperanza. Roberto observó cómo los niños corrían hacia la anciana al salir de clases, cómo le daban abrazos espontáneos, cómo ella los bendecía antes de que se fueran a casa. ¿Y ese hombre de allá? Es Tomás. Era un ladrón que asaltaba a los comerciantes en los callejones oscuros. Ahora administra el almacén de provisiones y es uno de los hombres más honestos que conozco. Uno por uno, Alejandro le fue contando las historias de transformación que habían florecido en Tortuga. Historias de prostitutas que se habían convertido en parteras respetadas. De apostadores que ahora enseñaban matemáticas a los niños. De borrachos que se habían convertido en carpinteros que construían casas para las familias necesitadas. ¿Sabes qué tienen en común todas estas personas?, le preguntó finalmente Alejandro. Roberto negó con la cabeza. Que alguien creyó en ellas cuando ya ni ellas mismas creían. Que alguien les dio una oportunidad cuando el mundo les había cerrado todas las puertas. Que alguien vio en ellas no lo que eran, sino lo que podían llegar a ser. Y Roberto sintió que algo se removía en las profundidades de su alma endurecida. ¿Pero cómo empezó todo esto?, preguntó. ¿Cómo pasaste de ser el pirata más rico del Caribe a esto? Alejandro sonrió con esa sonrisa que había aprendido de Carmen, esa sonrisa que era pura bondad sin rastro de arrogancia. Un día vi a una madre tratando de alimentar a sus hijos con las migajas que otros desechaban, y me di cuenta de que todos mis tesoros no valían nada si no podía usarlos para secar las lágrimas de esa madre.
Y descubrí algo que cambió mi vida para siempre. ¿Qué cosa? Que dar no te hace más pobre. Te hace más rico de maneras que nunca imaginé posibles. Roberto se quedó en silencio durante un largo momento, asimilando palabras que desafiaban todo lo que había creído durante décadas. Esa noche, solo en su camarote, Roberto abrió sus propios cofres de tesoros. Los mismos cofres que había llenado con tanto esfuerzo durante años de saqueos y batallas. Las mismas riquezas que había guardado celosamente, pensando que lo hacían poderoso e importante. Pero al mirarlas bajo la luz de la luna que se filtraba por el ojo de buey, por primera vez se preguntó, ¿para qué servían realmente? ¿Qué estaba haciendo con todo ese oro excepto acumularlo? ¿Qué legado estaba construyendo excepto el miedo y la soledad? Al amanecer, Roberto Sangre Negra Mendoza tomó la decisión más valiente de su vida. Llenó una bolsa con monedas de oro y se dirigió hacia los barrios más pobres de Tortuga. No tenía un plan elaborado como había tenido Alejandro. Solo tenía la convicción de que quería intentar algo diferente. Su primer acto de generosidad fue torpe y desorganizado. Simplemente comenzó a repartir monedas entre las primeras personas necesitadas que encontró. Algunos lo miraron con desconfianza, otros con gratitud, algunos con miedo. Pero algo extraordinario sucedió cuando puso una moneda de oro en las manos arrugadas de un anciano ciego. El viejo, que había estado pidiendo limosna en la misma esquina durante años, comenzó a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de alivio y esperanza. ¿Por qué llora, abuelo?, preguntó Roberto, genuinamente preocupado. Porque durante años he pedido a Dios una señal de que no me ha olvidado, susurró el anciano con voz quebrada. Y usted, joven, es esa señal. En ese momento, Roberto sintió la misma emoción que había transformado a Alejandro. La sensación indescriptible de ser el instrumento de un milagro en la vida de alguien. De ser la respuesta a las oraciones de una persona desesperada. De convertir su abundancia en la esperanza de otro. Durante las semanas que siguieron, Roberto comenzó a aprender de Alejandro cómo dar de manera más efectiva. Cómo identificar las necesidades reales. Cómo ayudar sin crear dependencia. Cómo construir soluciones duraderas en lugar de solo dar alivios temporales. Y lentamente, su reputación comenzó a cambiar. Los habitantes de Tortuga, que durante años habían cruzado la calle para evitarlo, comenzaron a saludarlo con respeto. Los niños, que antes corrían cuando lo veían, empezaron a sonreírle tímidamente. Las madres, que habían enseñado a sus hijos a temerle, comenzaron a bendecir su nombre. Pero el verdadero cambio vino cuando Roberto decidió transformar su manera de hacer piratería. En lugar de saquear barcos indiscriminadamente, comenzó a ser selectivo. Solo atacaba a los galeones que transportaban oro robado de las colonias para los nobles corruptos de Europa. Solo saqueaba a los comerciantes que se enriquecían explotando a los nativos. Solo tomaba tesoros de aquellos que los habían obtenido a través de la injusticia y la opresión. Y todo lo que obtenía, lo redistribuía entre los pobres y necesitados de las islas del Caribe. Su tripulación, al principio confundida por este cambio, gradualmente comenzó a entender que estaban participando en algo más noble que el simple saqueo. Se habían convertido en una especie de justicieros del mar, tomando de los ricos para dar a los pobres. La transformación de Roberto inspiró a un tercer pirata, luego a un cuarto, luego a un quinto. Uno por uno, los capitanes más temidos del Caribe comenzaron a seguir el ejemplo de Alejandro y Roberto. No todos se retiraron completamente de la piratería como había hecho Mano de Oro, pero todos encontraron maneras de usar su poder y riqueza para algo más grande que su propio beneficio. Capitán Eduardo Tormenta Vargas comenzó a rescatar esclavos de los barcos negreros y los transportaba a colonias donde podían vivir libres. Capitán Isabella Corazón de Hierro Sánchez convirtió su barco en un hospital flotante que atendía a los enfermos en las islas remotas. Capitán Miguel Ojo de Halcón Torres se especializó en proteger a los barcos de pescadores pobres contra los ataques de piratas menos escrupulosos. El Caribe comenzó a experimentar algo completamente nuevo en su historia. Una red de piratas que usaban su fuerza no para destruir, sino para proteger. No para empobrecer, sino para enriquecer a los necesitados. No para crear miedo, sino para sembrar esperanza. Los gobernadores españoles e ingleses no sabían cómo lidiar con este fenómeno. ¿Cómo combates a piratas que son más populares entre la gente común que tú mismo? ¿Cómo persigues a corsarios que son vistos como héroes por las comunidades que protegen? Pero la transformación más profunda no estaba en los actos externos, sino en los corazones de los propios piratas. Hombres que habían pasado décadas endureciendo sus almas para sobrevivir en un mundo cruel,
descubrían que tenían una capacidad infinita para la bondad cuando decidían ejercitarla. Mujeres que habían aprendido a ser despiadadas para ser respetadas, encontraban que podían ser poderosas y compasivas al mismo tiempo. Roberto, que había sido conocido como Sangre Negra por su crueldad en las batallas, comenzó a ser llamado Roberto el Benefactor por las comunidades que ayudaba. Sus propios hombres dejaron de temerle para comenzar a admirarlo. Su barco se convirtió en refugio para marineros heridos de todas las nacionalidades. Y 5 años después del día que Alejandro había dejado las primeras monedas en la Puerta de Carmen, sucedió algo que nadie habría imaginado posible. Los piratas transformados organizaron el primer consejo de corsarios benefactores en una isla secreta cerca de Jamaica. 15 capitanes que habían seguido el ejemplo de Mano de Oro se reunieron para coordinar sus esfuerzos de ayuda humanitaria. En esa reunión histórica, redactaron un código completamente nuevo para la piratería caribeña. Ya no sería el código de cada hombre para sí mismo, sino el código de todos para todos los necesitados. Establecieron reglas que habrían parecido imposibles años atrás. Nunca atacar barcos que transportaran suministros médicos o comida para comunidades necesitadas, sin importar su bandera. Siempre rescatar náufragos, sin importar si eran enemigos o aliados. Dedicar al menos la mitad de cualquier botín obtenido a obras de caridad. Proteger a las mujeres, niños y ancianos en todas las circunstancias. Pero la regla más importante, propuesta por el propio Alejandro, fue esta. Cada pirata que se una a nuestra hermandad debe encontrar a una familia necesitada y comprometerse a protegerla como si fuera su propia sangre. Porque así como Carmen y sus hijos me enseñaron el verdadero significado de la riqueza, cada uno de ustedes debe encontrar su propia familia del corazón que los mantenga conectados con su humanidad. La idea se extendió como fuego en paja seca. Pronto, no había un solo pirata reformado en el Caribe que no tuviera su propia familia adoptiva, su propia razón personal para elegir la compasión sobre la crueldad. Y las historias de estas adopciones mutuas se convirtieron en las leyendas más hermosas del mar. Estaba la historia de Capitán Ana Tempestad Morales, que adoptó a 5 huérfanos cuyas familias habían muerto en un huracán, y los crió en su propio barco hasta que crecieron y se convirtieron en marineros honorables. Estaba la historia de Capitán Luis Barba Dorada Fernández, que se hizo cargo de un anciano enfermo que había sido abandonado por sus propios hijos, y lo cuidó hasta sus últimos días como si fuera su propio padre. Cada historia era diferente, pero todas tenían el mismo corazón, piratas duros descubriendo que el amor era más poderoso que el miedo, que dar era más satisfactorio que tomar, que proteger era más noble que conquistar. Y todas esas historias se remontaban a la misma fuente. A una noche tormentosa en Tortuga, cuando un pirata rico vio a una madre llorando en silencio y decidió que sus tesoros no valían nada si no podía usarlos para secar esas lágrimas. A un hombre llamado Alejandro Mano de Oro Vázquez, que había aprendido que la verdadera riqueza no se guarda celosamente, sino que se comparte generosamente. Y cuyo ejemplo había demostrado que nunca es demasiado tarde para elegir ser el héroe en la historia de alguien más. Y fue entonces cuando la transformación alcanzó proporciones que nadie habría imaginado posible. La noticia de los piratas benefactores se extendió más allá del Caribe. Llegó a los puertos de España, donde las madres de marineros perdidos en el mar comenzaron a rezar para que sus hijos fueran capturados por estos corsarios compasivos en lugar de por los tradicionales. Llegó a Inglaterra, donde los comerciantes honestos empezaron a navegar con banderas especiales que identificaban sus cargas como suministros humanitarios, sabiendo que los piratas transformados las respetarían. Pero el impacto más profundo se sintió en las propias colonias americanas. Las comunidades indígenas, que habían sufrido siglos de explotación por parte de los colonizadores europeos, encontraron aliados inesperados en estos piratas reformados. Capitán Roberto el Benefactor estableció rutas comerciales justas con las tribus caribeñas, pagando precios equitativos por sus productos y protegiéndolas de los comerciantes que trataban de estafarlas. Capitán Isabella Corazón de Hierro usó su barco hospital para llevar medicina a comunidades remotas que nunca habían tenido acceso a atención médica. Los esclavos liberados por estos piratas no solo recuperaban su libertad, sino que muchos elegían unirse a las tripulaciones de sus libertadores, encontrando en el mar una hermandad que la tierra les había negado. Y así, lo que había comenzado como el acto impulsivo de un pirata solitario, se había convertido en un movimiento que estaba cambiando la estructura social de todo el Caribe. Pero la historia más extraordinaria de todas estaba por venir. Era el año 1709, 6 años después de que Alejandro dejara las primeras monedas en la Puerta de Carmen, cuando llegó a Tortuga un barco que cambiaría todo para siempre. Era un galeón español masivo, el San Cristóbal,
que transportaba el tesoro más grande que jamás había navegado por aguas caribeñas. No se trataba de oro saqueado de las colonias, sino del tesoro personal del virrey de Nueva España, un hombre llamado don Fernando de Córdoba y Mendoza, conocido por su crueldad extrema hacia los nativos y su codicia insaciable. El San Cristóbal había partido de Veracruz con destino a España, llevando no solo el oro personal del virrey, sino también los tributos robados a docenas de comunidades indígenas, las ganancias obtenidas de la venta ilegal de esclavos, y los tesoros saqueados de templos ancestrales. Era, literalmente, la riqueza construida sobre el sufrimiento de miles de personas inocentes. Cuando las noticias del San Cristóbal llegaron al Consejo de Corsarios Benefactores, todos supieron inmediatamente que este era el momento para el cual se habían estado preparando. No solo por la magnitud del tesoro, sino por lo que representaba. Alejandro, ahora reconocido como el líder moral de los piratas reformados, convocó a una reunión de emergencia en su isla secreta. Hermanos, dijo dirigiéndose a los 15 capitanes reunidos, tenemos frente a nosotros la oportunidad de hacer justicia en una escala que nunca antes habíamos imaginado. Pero también tenemos el riesgo más grande que hemos enfrentado jamás. Porque el San Cristóbal no viajaba solo. Lo escoltaban 8 navíos de guerra españoles, tripulados por soldados veteranos que habían peleado en las guerras europeas. Era una flota diseñada específicamente para ser impenetrable. Si atacamos y fallamos, continuó Alejandro, no solo perderemos nuestras vidas. Perderemos todo lo que hemos construido durante estos años. Las escuelas cerrarán. Los hospitales quedarán abandonados. Las familias que protegemos volverán a la miseria. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el susurro de las olas contra la playa. Entonces Roberto se levantó lentamente. Alejandro, dijo con una voz que había perdido toda la dureza de sus años como sangre negra, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que decidí cambiar mi vida? ¿Qué cosa? Que habías visto a una madre llorando por sus hijos hambrientos, y que te diste cuenta de que todos tus tesoros no valían nada si no podías usarlos para secar esas lágrimas. Roberto miró a cada uno de los capitanes presentes antes de continuar. Ahora hay miles de madres llorando por hijos que fueron esclavizados por don Fernando. Hay miles de familias que perdieron todo cuando sus pueblos fueron saqueados. Hay miles de comunidades que viven en la miseria porque sus riquezas están en la bodega de ese galeón. Si no atacamos ese barco, ¿cómo vamos a explicarles a nuestras familias adoptivas que tuvimos la oportunidad de hacer justicia y la dejamos pasar por miedo? Capitán Isabella Corazón de Hierro fue la siguiente en hablar. Roberto tiene razón, dijo con esa voz firme que había intimidado a cientos de enemigos en batalla. Pero no se trata solo de lo que debemos hacer. Se trata de cómo lo vamos a hacer. No podemos atacar como piratas tradicionales. No podemos usar la misma brutalidad que hemos rechazado durante años. Tenemos que encontrar una manera de tomar ese tesoro sin traicionar los principios que nos han transformado. Y así comenzó la planificación de la operación más audaz en la historia de la piratería caribeña. Durante días, los 15 capitanes trabajaron en un plan que fuera tan ingenioso como honorable. No habría ataques por sorpresa en la oscuridad. No habría masacres innecesarias. No habría crueldad gratuita. En cambio, diseñaron algo completamente nuevo, un desafío formal y público. Alejandro envió un mensaje directamente a don Fernando de Córdoba y Mendoza, que decía lo siguiente. Excelentísimo señor virrey, los corsarios benefactores del Caribe lo desafiamos a usted y a su escolta a un combate naval formal según las reglas del honor. Si ganamos, el tesoro será redistribuido entre las comunidades de las cuales fue robado. Si ganan ustedes, nos rendiremos y enfrentaremos la justicia española. El combate tendrá lugar en aguas neutrales, frente a las costas de Jamaica, en 3 días. Que Dios decida quién tiene la razón. La respuesta del virrey fue inmediata y predecible. Piratas malditos, acepto su desafío, no porque crea que tengan honor, sino porque será un placer hundir sus barcos y colgar sus cuerpos en el puerto de La Habana como ejemplo para otros criminales. Que Dios castigue su arrogancia. La noticia del desafío se extendió por todo el Caribe como pólvora. Por primera vez en la historia, una batalla naval sería peleada según reglas de honor entre piratas y fuerzas oficiales. Y algo mágico comenzó a suceder. Las comunidades que habían sido ayudadas por los corsarios benefactores durante años comenzaron a llegar a Jamaica para presenciar la batalla. Familias enteras viajaron desde islas remotas. Antiguos esclavos liberados por los piratas reformados aparecieron en pequeñas embarcaciones. Pescadores, comerciantes honestos, artesanos, maestros, médicos,
todos vinieron a mostrar su apoyo. Incluso llegaron representantes de las tribus indígenas que habían sufrido bajo el régimen de don Fernando. Ancianos sabios que rara vez salían de sus territorios hicieron el viaje para bendecir a los piratas que habían elegido luchar por la justicia. El día de la batalla, las costas de Jamaica estaban llenas de miles de espectadores. Del lado español, 8 navíos de guerra magníficamente equipados, con cañones de última generación y soldados entrenados en las mejores academias militares de Europa. Del lado de los piratas, 15 barcos de diferentes tamaños y condiciones, tripulados por hombres y mujeres que habían aprendido que hay cosas más importantes que la propia vida. Cuando comenzó el combate al amanecer, todo el Caribe contuvo la respiración. La batalla duró 6 horas. 6 horas de cañonazos que resonaron como truenos, de gritos de guerra que cortaron el aire, de humo que oscureció el sol, de valentía que desafió toda lógica. Los piratas lucharon como nunca antes habían luchado, no por botín o por gloria personal, sino por todas las familias que habían adoptado, por todas las comunidades que habían jurado proteger, por todas las injusticias que habían decidido corregir. Y cuando finalmente el humo se desvaneció, algo extraordinario había sucedido. El San Cristóbal se rendía. 5 de los 8 navíos españoles habían sido hundidos o capturados. Don Fernando de Córdoba y Mendoza, herido y derrotado, fue llevado como prisionero al barco de Alejandro. Los piratas habían ganado la batalla más importante de sus vidas. Pero lo que hicieron después de la victoria fue lo que verdaderamente los inmortalizó. En lugar de ejecutar al virrey según las costumbres piratas tradicionales, Alejandro le ofreció algo que nadie esperaba, la oportunidad de redimirse. Don Fernando, le dijo mientras estaba de pie frente al hombre que había causado tanto sufrimiento, usted tiene una elección. Puede morir como el tirano que ha sido, o puede vivir para tratar de reparar aunque sea una fracción del daño que ha causado. El virrey, esperando la muerte, no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué está proponiendo? Le damos la libertad, con la condición de que use el resto de su vida para servir a las comunidades que usted destruyó. Que se convierta en su protector en lugar de su verdugo. Que transforme su poder en servicio en lugar de opresión. Don Fernando miró los ojos de Alejandro durante un largo momento, buscando algún rastro de burla o engaño. Pero solo encontró la misma compasión férrea que había transformado a docenas de piratas. ¿Por qué?, susurró finalmente. ¿Por qué no me matan como yo habría hecho con ustedes? Porque hemos aprendido que la venganza solo crea más venganza, respondió Alejandro con una sabiduría que había pagado con años de transformación personal. Pero la redención puede crear milagros. Y así, el hombre más odiado del Caribe comenzó el camino más largo de su vida. Don Fernando aceptó la propuesta. Los tesoros del San Cristóbal fueron efectivamente redistribuidos entre las comunidades de las cuales habían sido robados. Pero más importante aún, el ex virrey se convirtió en el administrador de esa redistribución, trabajando directamente con las víctimas de sus propias políticas pasadas. Fue un proceso lento y doloroso. Muchas de las comunidades indígenas inicialmente se negaron a confiar en él. Muchos de los ex-esclavos dudaron de su sinceridad. Pero con el tiempo, viendo que sus acciones respaldaban sus palabras, comenzaron a aceptar que incluso el corazón más endurecido puede cambiar. Y la historia de esa transformación se extendió más allá del Caribe, llegando hasta los palacios de Madrid y Londres. Por primera vez en la historia colonial, un alto funcionario europeo estaba trabajando activamente para reparar el daño que había causado en las Américas. Su ejemplo inspiró a otros administradores coloniales a cuestionar sus propias políticas. Algunos historiadores dirían después que la batalla frente a Jamaica marcó el comienzo del fin del sistema colonial más brutal, porque demostró que era posible otro tipo de relación entre europeos y americanos. Pero para Alejandro, Roberto, Isabella y los otros corsarios benefactores, el verdadero premio no era haber ganado la batalla. Era haber demostrado que es posible mantener la fuerza y el honor sin sacrificar la compasión. Que es posible luchar por la justicia sin convertirse en lo que combates. Que es posible transformar no solo tu propia vida, sino la de tus enemigos. 10 años después de la batalla de Jamaica, Alejandro Mano de Oro Vázquez organizó la última reunión del Consejo de Corsarios Benefactores. Ya no la necesitaban. Porque lo que había comenzado como un grupo secreto de piratas reformados se había convertido en una manera de vivir que se había extendido por todo el mar Caribe. Ya no había necesidad de reuniones clandestinas porque la compasión se había vuelto tan natural como respirar. Hermanos, dijo Alejandro dirigiéndose por última vez a los capitanes que habían compartido esta jornada extraordinaria, cuando comenzamos este camino, pensábamos que estábamos cambiando nuestras propias vidas.
No sabíamos que estábamos cambiando el mundo. Ahora cada uno de ustedes regrese a sus familias, a sus comunidades, a sus nuevas vidas. Pero nunca olviden que un día fuimos los piratas más temidos del Caribe, y elegimos convertirnos en los más amados. Y que esa elección estuvo al alcance de cada uno de nosotros en cualquier momento. Solo necesitábamos el valor de tomarla. La última lección de Alejandro Mano de Oro fue la más poderosa de todas. Que la transformación no es un destino al que llegas, sino un viaje que eliges caminar cada día. Que nunca es demasiado tarde para decidir ser diferente. Que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo, la generosidad sobre la avaricia, la construcción sobre la destrucción. Y que a veces, los cambios más pequeños en nuestros corazones pueden crear las revoluciones más grandes en el mundo. Porque la historia del pirata que renunció a su tesoro por una familia hambrienta se había convertido en la historia de una generación entera que había renunciado a la crueldad por la compasión. Y esa historia, navegante valiente de los mares modernos, todavía no ha terminado. Continúa cada vez que alguien elige dar en lugar de tomar. Cada vez que alguien decide usar su poder para proteger en lugar de oprimir. Cada vez que alguien transforma su abundancia en esperanza para otros. Continúa contigo, cada vez que tienes la oportunidad de ser el Alejandro en la vida de alguien que necesita un milagro. Porque al final de todos los mares navegados y todas las batallas libradas, la verdad más hermosa permanece inmutable como el faro que guía a los barcos perdidos. El amor verdadero no se mide por lo que acumulamos para nosotros mismos, sino por lo que estamos dispuestos a dar por el bienestar de otros. La riqueza más grande no está en los cofres llenos de oro, sino en los corazones llenos de gratitud que tocamos a lo largo de nuestra existencia. Alejandro Mano de Oro Vázquez nos enseñó que nunca es demasiado tarde para transformar una vida de egoísmo en una vida de servicio. Que nunca es demasiado tarde para elegir ser el milagro que alguien está esperando. Que nunca es demasiado tarde para descubrir que darnos enriquece infinitamente más que guardar. Su historia nos recuerda que todos tenemos tesoros que compartir, no necesariamente oro y plata, sino tiempo, atención, compasión, esperanza. Y que cuando decidimos usar esos tesoros para secar las lágrimas de quienes sufren, nos convertimos en los piratas más ricos del océano de la vida. En este mundo moderno, donde a menudo medimos el éxito por lo que poseemos en lugar de por lo que damos, la leyenda de Alejandro nos desafía a redefinir lo que significa ser verdaderamente próspero. Todos podemos ser el pirata rico que renuncia a su tesoro por una familia necesitada. Todos podemos ser quien transforma su abundancia en esperanza, su prosperidad en protección, su fortuna en familia. Porque la historia de Alejandro Mano de Oro no ha terminado. Vive cada vez que alguien decide que hay cosas más importantes que su propia comodidad. Continúa cada vez que una persona próspera usa su abundancia para cambiar la vida de quienes luchan por sobrevivir. Y cuando llegue tu última noche bajo las estrellas, cuando hagas el balance final de tu existencia, podrás susurrar con orgullo las mismas palabras que él: fui verdaderamente rico el día que aprendí que la mayor fortuna es la que se comparte con amor. Si esta historia del corsario que descubrió que la verdadera riqueza está en dar ha tocado tu corazón, si te ha recordado que todos tenemos tesoros que compartir con quienes más los necesitan, te invito a que la compartas con alguien que necesite recordar el poder transformador de la generosidad. Dale me gusta si crees que la abundancia verdadera se multiplica cuando se reparte, y que todos podemos ser más ricos dando que guardando. Deja un comentario contándome qué tesoros tienes tú para ofrecer al mundo, o cómo has visto que la generosidad transforma tanto al que da como al que recibe. Y suscríbete a nuestro canal, porque aquí cada historia es una invitación a descubrir el tesoro más valioso de todos, la capacidad infinita del corazón humano para amar, dar y transformar el mundo una vida a la vez. Hasta la próxima aventura, valientes navegantes de la generosidad. Que sus cofres siempre estén llenos del oro que más importa, el amor que son capaces de compartir. Que comience la siguiente leyenda del mar.